para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes cuentas de nuestra iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual, donde procuramos, y esa es la esencia de este programa, siempre llevar temas que sean de bastante actualidad, en ocasiones proféticos, en ocasiones formativos, en ocasiones de edificación, de diferentes aspectos, pero siempre teniendo como punto central o como eje central la palabra del Señor y lógicamente viendo en qué área, digamos, de alguna u otra manera nos afecta a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y obviamente lo que uno ve en diferentes partes de la tierra, ¿no? Lo que está sucediendo y que pues indudablemente hace alusión a los aspectos narrados dentro de la Biblia, profetizados dentro de la Biblia, y que simplemente nos muestran de que, por un lado, la palabra se cumple en su totalidad, a la perfección, pero como segundo aspecto de que cada una de las profecías dejadas por los diferentes hombres de Dios, incluyendo el mismo Señor Jesucristo, pues al pie de la letra se han venido cumpliendo, se han venido dando, y que simplemente nosotros como iglesia debemos estar siempre acogidos a lo que es esta palabra del Señor. La semana pasada arrancamos un nuevo tema, un tema que hace alusión en una buena parte a lo que son las mujeres, el ministerio de las mujeres dentro de la iglesia, ¿no? La importancia que cumplen en ese rol dentro de lo que es el ministerio. En ocasiones, y lo dije la semana pasada también en el prólogo de nuestro programa, pareciera que como que las dejáramos de alguna manera, como que no resaltáramos, digamos, esa labor que cumplen dentro de nuestras iglesias. En ocasiones, tal vez otras personas o otros personajes son los que más, tal vez, toman alguna relevancia, pero en ocasiones, tristemente, pues nos olvidamos de lo que es la labor ministerial de las mujeres dentro de la iglesia. Y por eso he querido, durante esta saga de programas, invitar a un grupo de mujeres para que nos esté ayudando en lo que es el compartir esta palabra de edificación y de bendición. Y qué mejor que utilizar un libro que definitivamente está centrado y colocado en una gran guerrera, en una mujer con unas características extraordinarias y que cumple ministerialmente para el pueblo israelita, el pueblo elegido por Dios, una misión bastante, pero bastante importante, y que obviamente tenemos que tomarla como referencia de lo que es también la iglesia hoy en día. Es decir, tenemos que hacer de alguna u otra manera un paralelo de lo que es la iglesia la función que debería cumplir también la mujer en ese sentido en las diferentes congregaciones de una sana doctrina. Les estoy hablando, lógicamente, y como ustedes saben, de la reina Esther o del libro de Esther, ubicado por allá en el Antiguo Testamento, pero que, como les digo, es bien interesante entenderlo, captarlo, leerlo, discernirlo, escudriñarlo y sacarle el máximo de provecho a este estudio. Así de que, sin más preámbulo, en esta noche voy a presentar a las dos panelistas que me acompañan. En esta ocasión, las dos hermanas que me van a estar acompañando en este estudio para esta noche. Y arranco contigo, Mana Lady. Bendiciones para ti. Gracias por estarnos acompañando en esta noche y sé bienvenida a un nuevo capítulo del Faro. Bendiciones. Amén, pastor, muchas gracias. Como siempre lo digo, es una bendición para mí poder compartir de la palabra, poder estar acá con ustedes.
Es una bendición y un privilegio poder estar en esta noche nuevamente en la segunda parte de este estudio de Esther. Es un libro de verdad de mucha bendición, muy jugoso para nuestras vidas, del cual podemos sacar en cada una de las áreas muchas enseñanzas. Y bueno, qué bendición poder estar hoy compartiendo con ustedes y con Catico. Bendiciones para todos, iglesia. Estamos ansiosos y deseosos de que ustedes nos acompañen en esta noche y aquí estamos para servir. Muchas gracias, pastor, por la invitación. A ustedes por atender justamente lo que es este estudio y la forma como lo hemos tratado de trabajar, como lo digo, para la edificación de primeramente la iglesia, pero también para darle la real importancia que cumple la parte ministerial de las mujeres dentro de la iglesia. Hoy no nos acompaña nuestra hermana Adi, está cumpliendo con otras labores que también sabemos que son importantes y pues ella pidió en esta noche escucharla, que no podía acompañarnos. Igualmente le enviamos un saludo desde acá y la bendecimos. Pero igualmente hemos querido tener a otra Esther en esta noche que nos acompaña y que ustedes también semana tras semana la ven allá cumpliendo roles en la área de la alabanza, ¿verdad? Creo que algunos de las canciones inclusive de alguna manera icónicas que suenan dentro de la iglesia eh, fácilmente las identifican por la voz de Cato. Eh, Nada más las cortinas que utilizamos en cuestiones musicales, buena parte de esas canciones son eh, lideradas por ella. Y en esta noche la he invitado para que esté también desde eh, su perspectiva, desde esa área joven, juvenil. Ya la habíamos tenido alguna vez en algún faro hablando justamente de jóvenes, pero qué bueno de que nos pueda acompañar en esta noche y nos hable un poquito también de lo que es la función de Esther y máxime cuando ella cumple también una misión, digamos, ministerial dentro de la iglesia como es la alabanza. Así que, Catico, bienvenida en esta noche y bienvenida a este capítulo del Faro. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos los hermanos. Pues para mí es un privilegio poder estar en este capítulo hablando del libro de Esther, que para mí desde pequeña es uno de mis libros que más me ha tocado, porque yo siento que Esther es la representación del liderazgo y la obediencia, pero sin pasar por encima de, obviamente, de una autoridad, como una obediencia correcta precisamente. Representa la importancia del lugar de la mujer, pero también me gusta mucho que representa a diferentes mujeres y cómo unas pueden edificar y otras no tanto a la hora de cumplir su función, ya sea en su hogar, en la iglesia y demás. Así es, Catico, definitivamente. Esa es la trascendencia que yo quiero que observemos y notemos a través de este libro. Y vuelvo y digo, la importancia del rol que cumple la mujer ministerialmente y que esto obviamente lo hemos reflejado, lógicamente, en libros como el de Esther y sin mencionar otras mujeres también que cumplieron en roles importantes, por ejemplo el caso de Ruth, ¿verdad? Por ejemplo el caso de Noemí, por ejemplo el caso de la misma María, madre de Jesús, ¿verdad? María Magdalena, María de Magdala, es decir, a lo largo de lo que es el caminar de lo que es el inicio y el periplo y lo que es la conformación del pueblo israelita, siempre vamos a encontrar de alguna u otra manera mujeres que cumplen roles importantes dentro de lo que es la conformación de este pueblo y obviamente incluso, mire que nada más en el momento en el que hay la caída del hombre y por donde entra el pecado, por allá en el huerto del Edén, de entradita nada más el Señor habla a manera de sentencia de que por medio de la mujer es que vendrá el Mesías a nuevamente volver a poner las cosas en orden y que nuevamente por ahí entre la salvación. Entonces, es importante que nosotros tengamos
aspectos como estos en cuenta. Quiero que abramos la escritura en el libro de Esther, capítulo 3, verso 1 en adelante. Libro de Esther, capítulo 3, verso 1 en adelante. La semana anterior estuvimos mirando algunos apartes del capítulo 1 y del capítulo 2, algunas cositas fundamentales para resaltar, pero hoy quiero de todas maneras fijarme en algunos aspectos que son bastante importantes, ¿verdad? La escritura dice de la siguiente manera: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, y ahí quiero que tengamos en cuenta ese nombre, ¿no? Amán. Y lo honró y puso silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Verso 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo, y quiero que le prestemos también atención a este otro personaje, es decir, Amán y Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba. Verso 3. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Verso 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya les había declarado que él era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner en mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Vamos a mirar el verso 7 por último, que dice: en el mes primero, el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, esto a la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Hasta ahí la palabra del Señor. Entonces, encontramos ya varias cositas acá importantes para analizar. Primero que nada, aquí en esta parte, digamos como tal, en estos versículos que mencioné, de pronto no aparece en escena la reina Esther, pero sí personajes que van a estar muy involucrados dentro de esta historia, dentro de esta trama, llamémosla de alguna manera, y que obviamente tenemos que detallarlos desde diferentes lados. Uno, quien vendría siendo, o quien es uno de los familiares, la persona que se encargó prácticamente de cuidar a Esther dentro de su niñez. En el caso de Esther parece ser de que quedó huérfana a muy corta edad, y quien se hace cargo de ella, algunos mencionan que es el tío, pero la verdad es que si uno entra y mira un poquito la biografía e inclusive ve los buscadores, más bien siempre se ha pensado de que Mardoqueo era un primo tal vez no en primer grado, pero sí con algún tipo de consanguinidad con ella. Pero lo fundamental, más allá de que sea tío o primo, lo clave acá es el rol que cumple con ella, ¿verdad? Porque él de alguna u otra manera representa al pueblo judío como tal. Por su parte, hay un hombre que se gana todo el afecto de quien en ese momento era el rey. Estoy hablando de Asuero. Y este hombre, digamos que tenía mentalidad perversa, quería quedarse con el reino, quería en algún momento tener toda la capacidad para poder dominar en ese instante, pero aparte de eso, debido a cierta situación, traía entre ojos al pueblo judío, al pueblo israelita. Por eso, estos dos personajes toman un realce importante. Yo quiero que me hablen un poquito, en el caso de ustedes dos, tanto nuestra hermana Lady como Catico, ¿qué notan, digamos, de estos personajes así a primera vista?
¿Y qué podemos encontrar, digamos, dentro de ese rol importante que cumplen en la parte, digamos, de lo que es la hechura tanto del pueblo de Israel como lo que es esa labor que cumple Esther? Empiezo contigo, hermana Lady. Bueno, cuando nosotros vamos a estudiar en la vida de Esther, vemos, como tú lo decías, a Mardoqueo, un hombre que al ver y las personalidades de Esther podemos intuir que Mardoqueo era un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Esther habla siempre de su Dios, ¿verdad? Habla siempre de eh, consagración, de sumisión, de obediencia a Dios. Cuando ocurre ese momento en el que más adelante vamos a ver, en donde Mardoqueo rasga sus vestidos y tiene señal de silicio, eso me demuestra a mí, o cuando estudiamos el pueblo judío, demuestra que hay humildad en Mardoqueo, ¿verdad? Que hay humillación delante de Dios. Pero cuando vemos también la respuesta de Esther ante este evento, vemos que ella se compadece de Mardoqueo. Vemos que más adelante, cuando Mardoqueo la insta a través de sus eunucos o de sus mensajeros, por llamarlo de alguna manera, trayendo, digamos, la palabra eunuco al hoy en día, ¿sí? Que eran los que la cuidaban a ella, pero le servían de mensajeros. Vemos cómo Esther trata a Mardoqueo con compasión, con amor, pero también cómo ella va a Dios. Entonces, esto me deja a mí ver que Mardoqueo era una persona que era temerosa de Dios, analizándola desde el punto de vista, desde Esther, ¿sí? Porque si más adelante vamos a ver quién era Mardoqueo y cómo se comportaba él, vemos que es una persona recta, es una persona de carácter. Nada más en los versículos que tú leíste, pastor, ahí dice que Mardoqueo no se doblaba, ¿cierto? Todos se hincaban ante Amán, ante el pueblo de ellos, pero Mardoqueo no. Pasara lo que pasara, él permanecía firme. Entonces eso me muestra que era una persona íntegra, que tenía claro quién era Dios, a quién le servía y a quién se debe uno humillar. Y pienso que es una persona que nos deja muchas enseñanzas, ¿cierto? No solo como padre, porque vemos, y quiero, o sea, quiero insistir en la formación de Esther, porque un hijo demuestra mucho lo que es un padre, ¿cierto? Deja mucho que ver de lo que puede traer de sus formadores. Entonces, al ver ese personaje, al verlo como familia, puedo intuir que Mardoqueo es una persona al cual nosotros podemos tener también como un ejemplo de sabiduría, ¿cierto? Porque vemos que él siempre iba a Dios. Vemos que era un hombre intachable, que no se doblegaba ante nadie, pasara lo que pasara, estuviera en la situación muy probablemente de peligro de muerte, ¿cierto? Porque acá dice que Amán lo fueron y lo, ¿cómo se diría en una palabra bonita? Bueno, fueron y lo echaron al agua con Amán, pero aún así Mardoqueo no se doblegó. Entonces a él no le importaba eh, saber que de pronto iba a morir, sino él sabía que a quien se le debía humillar era a Dios. Entonces, desde la formación del pueblo judío, podemos ver que Mardoqueo era uno de esos grandes patriarcas que traía la palabra de Dios a su casa, que traía esa formación en su corazón, en su mente, ¿cierto? Y que la cumplía y que la denudó también, o sea, que la dio a su descendencia y también al pueblo, porque si más adelante nosotros vamos a ver cada uno de los versículos en donde vemos que al final a él se le entrega el anillo ya después que tenía Amán, ¿cierto? Y que se le entrega esa porción de como del gobierno y del reinado. Vemos como él lo que mandaba hacia el pueblo judío y las cartas que él escribe con Esther siempre hacen mención a honrar a Dios. De hecho, cuando se da la fiesta del Purín, ellos lo que están haciendo es siempre, cuando van a la guerra y cuando convocan para defenderse, siempre están invocando el nombre de Dios. Entonces, para concluir, en cuanto a Mardoqueo, vemos que es un hombre recto que ayudó a formar en principios a su pueblo, que ayudó a formar en principios a su familia y que ayudó a formar en principios también y dejó un legado de lo que era la palabra de Dios. Perdón, se me resecó la garganta.
y la importancia de lo que es buscar de Dios realmente. En cuanto a Amán, vemos que es un hombre perverso, que es un hombre soberbio, que le gustaba que le rindieran pleitesía, y es una semejanza también de lo que es el mundo, ¿no? El mundo hoy en día, que está buscando siempre? Están buscando, gracias amor, están buscando siempre que le rindan pleitesía. Perdón, es que hoy he tenido varias reuniones y se me resecó la garganta, qué pena con ustedes. Vemos que el mundo hoy en día, cuando uno lo analiza, les gusta estar siempre por encima, y si no hacen lo que yo digo, entonces se las van a ver conmigo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en Amán. Amán, vemos el perseguidor a nivel del pueblo cristiano, siempre se ha levantado a alguien a quien el enemigo pueda utilizar para perseguir al pueblo judío, al pueblo de Dios. Si no, miremos ahorita cómo está Israel, ¿verdad? Con muchos pueblos, por llamarlo así, muchos enemigos encima, siempre queriéndolo atacar. Y eso es Amán, y representa como ese enemigo, ¿cómo se dice? Esa amenaza, es la palabra que está buscando. Siempre Amán representa esa amenaza hacia el pueblo de Dios. Obviamente a los judíos, pero también a nosotros como cristianos, ¿no? Siempre va a haber la perseguidora, siempre va a haber el que quiera influenciar hacia el mal, pero nosotros debemos levantarnos siempre como ese Mardoqueo, firmes en Dios, creyéndole a Dios sin importar cuánto ruja el león, ahí sí, saber que Dios es el que está con nosotros. Entonces, frente a tu pregunta, pastor, que me dices o que nos dices que quieren decir ese Mardoqueo y ese Amán ante el pueblo judío y ante nosotros como pueblo cristiano, es eso. En síntesis, Mardoqueo es la consagración a Dios, es el tener nuestros ojos firmes en Dios, y Amán pues es esa amenaza que busca el enemigo siempre querernos atacar, querernos hacer menguar, porque vemos que Amán lo que quería era que no le rindieran adoración a Dios, sino que se la rindieran a él. Y el enemigo siempre va a querer esto, que nosotros quitemos nuestros ojos de Dios, que entremos en angustia, en agonía, que fijemos nuestros ojos en la circunstancia y no en Dios. Y el enemigo siempre va a buscar eso, que nosotros nos desviemos del camino. Entonces debemos siempre también ser como Esther, ¿cierto? Firmes en Dios y escuchar la voz de nuestro Padre, así como Esther escuchó la voz de su formador y su padre adoptivo, que fue Mardoqueo. Nosotros también escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Catico, ¿cómo ves tú este par de personajes que a la par de Esther y Asuero, que es el rey, son, digamos, como los que sobre ellos gira esta historia? ¿Cómo los ves tú dentro de la historia como tal? Y tal vez si tú encuentras algún comparativo con lo que puede ocurrir hoy dentro de la misma iglesia como tal, y si puedes notar personajes como estos de pronto ubicados de alguna u otra manera dentro de las mismas congregaciones, o por qué no, fuera de ellas. Claro que sí, pues estos personajes se pueden sacar muchísimas, pero muchísimas lecciones. De Mardoqueo, yo lo que más resalto es la enseñanza que le da Esther. Voy a leer un versículo rapidito, que es Esther 2:20, que dice: y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Yo creo que en este versículo se ve muchísimo la importancia que tiene Mardoqueo en la enseñanza precisamente Esther, y si lo mando un poquito al mundo de hoy en día, digamos, una de las cosas que nos pinta el feminismo es que la mujer no necesita al hombre, es que tal cosa, y yo creo que en este versículo se muestra que si hay alguien a la que Esther, si hay alguien que Esther debería agradecerle precisamente por ser obediente y todo eso, es porque es Mardoqueo, porque ella es como el reflejo de esa educación, como esos valores con los que la crió precisamente Mardoqueo, porque Mardoqueo la cría como una persona obediente, como una persona que ayuna, que es dedicada a Dios. Y en cuanto a Amán, pues ya vemos como a un personaje que solo le interesa ser, como dirían por ahí, el número 1, 2 y 3. O sea, primero él, segundo él, que todos se le arrodillen, que todos se le clamen y demás. Y en cuanto a la iglesia, pues claro que sí, acá podemos ver un comparativo de la persona que realmente quiere buscar tu bien. Yo creo que incluso nosotros como jóvenes, siempre soy una persona que creo que nosotros somos el reflejo de lo que nuestros padres nos enseñan, de los valores que nuestros padres nos enseñan. Por ejemplo, yo me pongo en el hipotético caso que Esther hubiera sido
criada por una persona como lo es Amán. Realmente hubiera sido igual de obediente, hubiera sido igual de dedicada a Dios. Entonces yo veo acá, pues en esta situación que Mardoqueo cumple un papel muy importante en Esther, y la iglesia es un lugar que forma mucho. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo me he formado muchísimo en la iglesia, en tanto a pensamiento y demás, y Mardoqueo representa eso, como esa iglesia que realmente te quiere llevar a Dios, quiere llevarte por una buena doctrina, y Mardoqueo es la iglesia que se pinta muy bonita, que quiere recibir toda la gloria de pastores, porque no voy a decir exactamente cuál, pero yo he visto casos y he escuchado prédicas de pastores que buscan, sí, como toda la honra para ellos y que todo sea para ellos, y no buscan realmente el bien de la persona y qué valores le va a quedar a una persona que es criada de esa manera. Entonces yo creo que estos personajes nos enseñan eso, como la importancia de los valores y cómo una persona es el reflejo precisamente de esta crianza. Definitivamente. O sea, cuando uno ve estos dos personajes, uno tiene que analizar rápidamente los dos mundos espirituales en los que nos movemos, ¿verdad? No hay un punto intermedio, porque normalmente la gente piensa de que, no, ni estoy con Dios, pero tampoco estoy con el enemigo. Hay personas que piensan esa situación. Y realmente lo que nos muestra la escritura, y que lo podemos obviamente ver en diferentes situaciones, es que no hay puntos medios. O es de un extremo o es del otro, pero no hay un punto neutral, llamémoslo de alguna manera. Ahora bien, en el caso de Mardoqueo, no sé si de pronto ustedes también tienen dentro de esa idea, aunque me gusta lo que las dos plantean, la forma como lo plantean. Yo, incluso en el caso de lo que dice Catico, algo de lo que siempre he defendido dentro de la iglesia es que para mí la gente tiene que tener una formación doctrinal, y que no es simplemente hagamos esto porque el pastor lo dijo, sino que tiene que haber una razón de ser, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué se bautiza la gente? ¿Cierto? Coloco un ejemplo así a la ligera. Tiene que haber una razón y tiene que haber una forma en la cual la gente entienda por qué tiene que tomar un paso como este, digamos en cuestiones ya netamente de salvación. Entonces, me gusta lo que las dos dicen en ese sentido, pero les decía, no sé si ustedes tienen la sensación, yo por lo menos la tengo, de que de alguna manera Mardoqueo cumple un rol muy parecido al que cumple el Espíritu Santo, ¿no les parece a ustedes? De que el Espíritu Santo es el que nos, dice la misma Biblia, que es el que nos convence de pecado, ¿cierto? Que es como el que nos está diciendo, oiga, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y de alguna u otra manera, no sé, pero se me hace de que tiende a tener cierto similitud en cuestiones con el Espíritu Santo, ¿no? Por otro lado, veo que en el caso de Amán, si ustedes se dan cuenta, dice que inclusive se sentó al lado del rey y que empezó a tomar como decisiones de alguna manera parecidas a las del rey y demás. Inclusive no le gustaba de que no lo cortejaran. ¿No le recuerda esa historia que ocurrió por allá en el Edén en algún momento con un personaje que cumplía un rol bastante importante en el reino de los cielos, y un día cualquiera inclusive se le dio por levantarse al Señor y formarle guerra en el reino de los cielos? ¿No les parece que este personaje patenta mucho lo que es la parte espiritual de Luzbel como tal, de Satanás? Y aparte de eso, ahí en esos versículos que leí, no sé si ustedes se dieron cuenta que dice que es opositor acérrimo del pueblo israelita. Y el opositor acérrimo del pueblo de Israel definitivamente es Satanás. Y no solo de Israel, sino de la descendencia también por el lado de Abraham, que somos nosotros como iglesia, ¿verdad? Recuerde que Abraham no solamente es la simiente israelita, ¿verdad? Sino acuérdese que hay un momento en el que el Señor le dice a Abraham, vaya y mire hacia el cielo y mire a ver si puede contar las estrellas. Y le dice, ese simiente también va a venir de parte de usted. Es decir, la iglesia también viene de alguna manera por ese lado.
Entonces, mire que, y este personaje lo que hace y crea es oposición justamente a esa simiente, perdón, israelita. Entonces, me parece fundamental lo que encontramos en ese sentido. Ahora bien, aquí hay algo puntual, ¿no? Y es que también se menciona algo que lo quise tener en cuenta y que la hermana Lady lo ha mencionado desde la semana pasada y que hoy quiero que de pronto lo hablemos un poquito. Y es que en ese versículo 7 no sé si ustedes se dieron cuenta de que en el primer mes, en el de Nisan, que incluso está a punto de empezar, estamos más o menos en calendario nuestro a un mes de que comience que comienza con las festividades de la Pascua y demás. Pero ocurre algo, y es que dice que en el mes 11, si no estoy mal, después de ese, se celebra otra festividad. Y ahí dice, debido al Pur, ¿cierto? Y entonces ahí estamos ya mencionando una festividad que hasta el día de hoy celebra el pueblo Israel, solamente ellos. Es una festividad solamente israelita. Nosotros ahí no cabemos, y es la del Purim, ¿verdad? Es la festividad del Purim. No sé si de pronto quieren hablarme un poquito sobre de alguna manera, la connotación del simbolismo que hay en aspectos como estos, como del Purim, o tal vez si me quieren aportar algo más sobre lo que es el rol de estos personajes ya, digamos, direccionados hacia lo que va a venir de aquí en adelante con respecto a Esther. Regreso contigo, hermana Lady. Bueno, en cuanto a la fiesta de Pur, hace referencia es cuando ellos salen del holocausto y cómo Dios trae salvación, ¿no? Para el pueblo judío. Cuando nosotros vemos aquí ahí mismo en Esther, en el capítulo 8, en el versículo, espérame que se me di la vuelta acá, creo que es en el 9, en donde dice que ellos ordenaron, es en el 9:16. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos. Eh, Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vemos que, como tú lo mencionabas, Dios le dice y le promete a su pueblo que de una mujer vendría la salvación, ¿cierto? Y hace obviamente referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos acá, en ese tiempo, en ese momento, se cumple esa palabra para el pueblo judío porque dice que ellos tuvieron paz y descansaron en ese momento. ¿De quién? Pues de Amán, del que les estaba persiguiendo, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo durante toda la historia siempre Satanás va a perseguir al pueblo de Dios, siempre, tanto a judíos principalmente porque es al que obviamente le tiene la rabia porque es de quien viene la salvación, pero por ahí derechito también a los que estamos con él. Perdón, te interrumpo, ya sabes que a mí me encanta interrumpirlos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé si ustedes se acuerdan, a los que nos ven en este programa y ustedes dos chicas panelistas, no sé si ustedes se acuerdan que inclusive en Apocalipsis hay un capítulo donde habla del dragón y la mujer y habla de que los persigue en diferentes partes y simboliza claramente a Satanás y cómo es perseguido justamente el pueblo israelita. Si ustedes se dan cuenta, concuerda perfectamente con este pedazo de la historia que estamos leyendo. Sí, correcto, sí, señor. Entonces, así como lo dice el pastor en Apocalipsis, el dragón está persiguiendo, ¿cierto?, a la mujer y a su hijo. El enemigo siempre ha estado encima del pueblo de Dios. Pero es hermoso ver cómo Dios siempre trae salvación. ¿Y de qué manera? Porque dice la palabra de Dios en los Salmos que así como el enemigo traza y usa personas, ¿verdad? Para tender lazo y para tender trampa para nosotros, Dios hace que en esas mismas trampas caigan. Y si nosotros vemos en el capítulo 5, en el versículo 14 vemos como Amán
está quejándose con su mujer, ¿cierto? Y le está contando a sus amigos que ese Mardoqueo ya lo tiene, mejor dicho, hasta la coronilla y que no quiere saber nada de él y que lo tiene fastidiado. Y el consejo de ellos es que construya una horca. Dice, Ceres su mujer y todos sus amigos le dijeron, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana, o sea, al día siguiente, era para allá, dile al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y entre alegre con el rey al banquete, y esto le agradó a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. O sea, él estaba seguro que iba a mandar a ahorcar a Mardoqueo. Pero si nosotros vemos esa noche, esa misma noche, mientras Amán estaba preparando la horca para ahorcar a Mardoqueo, Dios también le estaba inquietando al rey Asuero a que alguien le había salvado a él la vida y resulta que ese alguien, entre comillas, coincidencialmente, había sido Mardoqueo. Y resulta que le ordena al otro día a Amán que tiene que honrar a ese que él quería colgar. Entonces es hermoso ver cómo Dios siempre tiene preparada la salvación para su pueblo, por supuesto, amado los judíos, pero también para nosotros como pueblo gentil que hemos sido adoptados por Él, ¿cierto? Y vemos cómo se cumple acá la palabra de Esther 9, 20, 26 y trayéndolo nuevamente al contexto de la fiesta de Purín, dice, desde el 25 voy a leer, dice, más cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza. Y aquí yo creo que Dios nos hace un llamado de cuando sentimos que ya el enemigo está, que nos ahorca, que no damos más, que no podemos más, recordar que esos designios que Satanás ha provocado sobre nosotros o quiere más bien hacer sobre nosotros, son los que van a ocurrir sobre él. Porque miren lo que dice, ese designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y no solo sobre su cabeza, porque dice, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Entonces vemos cómo aquellas personas que se dejan usar por Satanás, ¿cierto? Que si no se arrepienten, ellos son los que van a caer allí en esas trampas que han querido trazar para nosotros. Eh, Dice, por eso llamaron a estos días Purín, por el nombre de Pur, debido a las palabras de esa carta. Si nosotros vemos cuál es la etimología de Pur, habla de que es una palabra hebrea y que hace alusión justamente a salvación. Entonces, nosotros debemos tener presente que Dios es nuestra salvación y que así, mejor dicho, esté todo hasta el cuello, sintamos que no damos más, Dios siempre está ahí, que el enemigo podrá rugir, que el enemigo podrá hacer, pero que Dios siempre trae la salvación para su pueblo, ¿verdad? Lo que el pastor decía, esta fiesta es especial y es puntual para el pueblo judío porque ellos fueron los que estuvieron allí para el holocausto, pero estuvieron aquí también en el tema de la carta a quien iba el designio de Amán, era la guerra, era para acabar con el pueblo judío. Pero vemos también como siempre Dios presenta su presencia y como tú lo decías, pastor, Él siempre a través de su Santo Espíritu nos está inquietando para arrepentirnos porque el enemigo que quiere hacer que nosotros nos mantengamos en el pecado. Entonces cuando uno ve una persona que está atorada en el pecado y que no reconoce y que sigue ahí, es porque están siendo cautivos del enemigo. Y nosotros debemos clamar al Espíritu Santo y para que Él sea redarguyendo, ¿cierto? Esas personas y para que haya para que haya liberación a nivel espiritualmente hablándolo y aplicando de pronto la palabra y la connotación para que esa persona tenga libertad, porque el enemigo siempre va a buscar eso, atacarnos, mantenernos allí enlazados, pero, pero es ver cómo Dios es hermoso y siempre nos trae la salvación. Amén. Catico, te escucho. Pues yo reflexiono también que en esta festividad del Purim es muy importante que otra vez entra la participación de Mardoqueo, porque si nosotros vemos en el capítulo 9, versículo 20 dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Y nuevamente acá volvemos a ver la importancia de Mardoqueo y el amor que éste tiene por su pueblo. Yo siempre una festividad la veo que es como un recordatorio, más allá de cualquier cosa. Por ejemplo, si anualmente
vemos que el Día de la Independencia, incluso el mismo cumpleaños, no nos vayamos tan lejos porque es un recordatorio, algo que no se tiene que olvidar, sino que cada año es recordado. Y Mardoqueo lo que buscaba precisamente es que estos días se apartaran de una festividad obviamente judía, porque pues es como un evento exclusivamente, como una liberación exclusivamente al pueblo judío. Y Mardoqueo precisamente quiere que esto se celebre y dice que envía cartas a todos los judíos para resaltar la importancia precisamente de este día y que hasta los tiempos actuales y demás no se olvidara que precisamente en estas épocas el pueblo judío fue salvado porque, como sabemos, Amán quería acabar con el pueblo judío y es cuando echa Pur, que es echar suertes. Y ese día es como la liberación. Y eso me parece muy interesante porque algo que a mí me parece, desde que lo leí, me pareció impactante, es como Amán precisamente, sí, esta horca que prepara orgullosamente para Mardoqueo, termina él con la familia ahí, ¿no? Entonces, como las cosas se le voltean un poco. Y como decía la hermana Leis, creo que es como un recordatorio a que cuando nosotros sintamos que las guerras ya están perdidas, que ya no tienen solución, que ya mejor dicho, Dios siempre tiene para su pueblo algo preparado y puede dar vueltas las cosas en el último momento, pero muy importante es la fe. Y ahí es cuando vemos la entrada de Esther que dice, pues si tengo que morir, moriré, pero voy a defender a mi pueblo. Y ahí es donde se ve la fe. Y muy importante el ayuno, que dice, pues yo pondré a ayunar, mejor dicho, a mis doncellas, a todos, pero con tal de que haya esa salvación y como vemos Dios, eso lo toma en cuenta, porque también ahí lo podemos mandar a la importancia del ayuno, porque Dios escucha y ve esta dedicación y por eso es que todo esto sucede y los judíos salen victoriosos de eso, pero es por medio de Dios, por medio precisamente de esa lucha de Esther y Mardoqueo con ese ayuno. Algo de lo que les decía, inclusive en el último mensaje que compartí el domingo pasado, es que todo lo que sucede espiritualmente se ve reflejado en nuestra parte física, ¿verdad? Cuando nosotros espiritualmente estamos muy bien con el Señor, eso se ve reflejado en nuestras acciones, ¿cierto? En nuestra forma de actuar. Una persona que está lejos del Señor, de alguna manera se siente y se le ve, ¿cierto? Ese pecado, llamémoslo de alguna manera, que puede tener este tipo de persona. Recordemos de que hoy tenemos un faro un poco más corto y voy a tocar un último tema para que ojalá lo alcancemos a desarrollar rapidito. Quiero que miremos ahí en ese mismo capítulo 3 de Esther, en el verso 8. Dice, y dijo a Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los otros, entre las provincias de tu reino, y sus leyes, óigame bien, sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y en cambio no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Solamente ese versículo. Mire qué particular, y mire yo, me parece bien importante lo que vemos en este solito versículo. Cómo las leyes de Dios van tan alejadas a las leyes del mundo. Hoy, por ejemplo, para hablar específicamente de la mujer, es verdad, se le ha dicho o se le ha dado cierto rol de protagonismo, pero a cambio de qué? De que ya el hombre no es necesario, lo dijo Catico hace un rato, de que ya, digamos, por ejemplo, ya no es necesario de que haya un hogar donde haya un hombre, sino que simplemente pueden haber parejas de un mismo sexo, ¿cierto? Ya, digamos, algunos roles, por ejemplo, que son dados eminentemente para el hombre, entonces ya no, ya... Es decir, cómo se ha tergiversado las leyes, ¿verdad? Y mire que esto desde esta época ocurrió. Mire lo que dice, las leyes de ese pueblo son muy diferentes a las nuestras y no hacen honor al rey. ¿Qué podemos decir de eso, hermana Leti? Pastor, efectivamente, y como lo decía en el faro de hace 8 días, muchas veces hoy en día se ajusta la palabra a lo que nos conviene. Entonces, inclusive dentro del mismo pueblo cristiano ve uno temas como, no, pero yo puedo vivir con mi pareja o con mi esposo o con mi esposa debajo del techo de mis papás o de mis suegros
Y digamos que una cosa es como algo temporal cuando a veces Dios lo permite, ¿verdad? Pero otra cosa es que ya yo me instaure ahí, sin tener en cuenta lo que dice la Biblia en Génesis 2:24, que dice, dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No solo con ese versículo, sino como lo hablábamos también hace 8 días en cuanto a Esther, eh, hoy en día se le enseña a la mujer, no, usted no tiene que ser sumisa, usted no tiene que ser sujeta, eso no se deje, ¿cierto? O al hombre también se les dice muchas veces con apelativos y palabras mayúsculas para decirle que no se la deje montar de su mujer sin tener en cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios. Y siempre que nosotros vayamos en contra de las cosas de Dios o acomodemos la palabra a nuestro parecer, las cosas no van a funcionar. Nada más en el tema del ayuno, porque la palabra de Dios dice en Isaías 58 que muchos hacen ayuno, pero es como para doblegar la mano de Dios. Dice que le dicen a Dios que ayunaron y humillaron sus almas, pero que eso no es lo que Él quiere. Dice que bueno, allí habla acerca del ayuno, que será otro tema, pero en síntesis, pastor, para no alargarme, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, las cosas no van a traer bendición. Dios bendijo tanto a Esther como a Amán, no solamente con bendición para ellos, sino con bendición para todo su pueblo. ¿Por qué? Porque eran un pueblo obediente, porque eran unas personas, perdón, obedientes, porque eran personas sumisas a Dios, porque aplicaban lo que dice Proverbios 3, ellos guardaron la palabra en su corazón, la atesoraron y la cumplieron. Si nosotros viéramos que ellos hacia atrás no hubieran hecho las cosas conforme a lo que Dios les había mandado, muy seguramente el designio de ellos no hubiera sido ese. De hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, Daniel, pasa algo muy similar. También a Daniel y a sus amigos los iban a aniquilar de cualquier manera, pero porque ellos habían permanecido en la palabra de Dios, firmes en él, fue que Dios los respaldó y que Dios los sacó adelante y les dio victoria y les guardó su vida. Entonces es algo que nosotros debemos tener muy presente, no dejarnos llevar por lo que el mundo dice. El mundo dice, no, tú puedes abortar, ¿cierto? A uno como mujer es tu cuerpo, ¿cierto? Es el gran boom y el gran tema de hoy en día. O tú puedes trabajar a la par, o tú puedes ser a la par, pero no se dan cuenta que Dios en su palabra lo que está haciendo es dándonos un lugar hermoso de privilegio, que sí nos dice que vayamos a trabajar, porque la palabra de Dios le dice en el Salmo, creo que es el 128, bueno, no recuerdo bien ahorita la cita bíblica, pero le dice al hombre, trabajarás y tu mujer llevará el fruto de su trabajo también a su casa. Entonces Dios sí nos da bendiciones, digamos que a la par, pero nos da un lugar especial y dice que somos vaso frágil. Entonces es saber entender y diferenciar que cuando yo hago lo que el mundo me dice, voy a tener la retribución del mundo. Pero cuando yo hago lo que Dios me dice y me guío por su palabra, pueda tener la recompensa y la bendición de Dios, y creo que ese siempre va a ser el mejor camino. Catico, ¿cómo ves el tema de cómo se han tergiversado las cosas y las leyes de Dios han pasado a otro lugar? Y más bien hoy en día como que las leyes del mundo son las que priman, que son muy completamente distintas a los principios de Dios, pero mira cómo la historia se repite, ¿verdad? Pues siento que esta pregunta me pega porque yo por primer plano puedo decir que lo de las leyes y demás de Dios se ha perdido muchísimo. Por ejemplo, en primer plano puedo decir que de hoy en día, sobre todo en esta época de la adolescencia, hacer amistades es una cosa, pero terriblemente complicada. Tú te acercas a una persona, además, y cuando te la acercas y conoces como el pensamiento que tiene y demás, tú eres el que termina siendo raro, ¿no? Y es el cristiano, es que esos pensamientos tan raros. Incluso también lo mando un poco como a la influencia, ¿no? Porque en un grupo, ¿qué es lo que más va a influenciar, no? El grupo grande que te dice, no, eso hoy hace fiesta, eso apoya a esta comunidad, es que es tu cuerpo, es que es esto. O pues el cristiano, ¿no? Entonces ahí la situación es bastante complicada. Incluso también lo podemos ver en los gobiernos, digamos, lo de las leyes. Por ejemplo, yo hace poco tuve un viaje y llegando al aeropuerto El Dorado, ahora el ticket que aparece en el aeropuerto El Dorado es que somos un país incluso y la bandera LGT de fondo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que las leyes de Dios ya, por ejemplo, en un país, y en un país, ¿no? Porque si yo pertenezco obviamente a un país, pues no puedo incumplir ciertas leyes porque pues yo soy el que me voy a meter en problemas. Pero ¿y si estamos en un lugar que tiene unas leyes contra las de Dios? Y ahí es cuando entra, mira, estas leyes están incumpliendo con lo que dice, y mandémoslo al mundo de hoy en día, está incumpliendo con lo que dice el presidente, es que estas leyes cristianas, mira, es que no dejan ser inclusivas, es que hacen esto, es que mira, eso está como mal.
Entonces eso de hoy en día se ve en muchísimos aspectos y sobre todo en los jóvenes. Yo creo que en la parte juvenil se mueve mucho lo que es el LGTB, embarazos no deseados, que el aborto, que todo eso. Y ahí uno ve un poco cómo se ha tergiversado las cosas y cómo ahora, como decía la Biblia proféticamente, lo bueno es malo y lo malo se le llama bueno. Definitivamente. Yo creo que, y por eso me parece interesante todo el desarrollo de este libro, porque es muy certero en muchos aspectos. Y mire que cuando uno normalmente piensa en situaciones eminentemente proféticas, uno casi siempre piensa en Apocalipsis o en los libros como el de Daniel o otros de los profetas, ¿verdad? Cuando uno piensa en lo que será, por ejemplo, la iglesia de los últimos tiempos. Pero mire que uno no ve con cuidado, con lupa, por ejemplo, libros como estos, donde se ve claramente la forma como el mundo y la iglesia, el pueblo de Dios, actúa y cómo los personajes una vez más vuelven a caracterizarse tal vez con otros nombres, tal vez con otras identidades, pero a la larga como con esa misma sensación o con ese mismo rol dentro de cada una de estas historias. Bien, estamos llegando ya al final de este faro y lo único que me gustaría escucharlas en esta noche para ir cerrando este capítulo. Tendremos la semana entrante la conclusión de este estudio, si Dios lo permite. Y me gustaría en esta noche, como siempre lo hago con mis panelistas, sencillamente escucharles una reflexión final en esta noche. Así de que arranco contigo otra vez, hermana Lady, en esta noche. ¿Qué reflexión final nos puedes dejar de estos dos primeros capítulos que hemos estado estudiando sobre la reina Esther? Creo que el resumen perfecto para estos dos capítulos que hemos visto, es obedecer a Dios, es lo mejor. Lo resumiría en esa frase. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio 8, y lo quiero leer porque me gustaría que nos fuéramos con esa palabra en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 8:6, guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, hablando, ¿cierto?, de las leyes ahorita que decíamos que justamente decía Man, es un pueblo que tiene leyes diferentes, nosotros somos diferentes y debemos caracterizarlos porque de verdad las vivamos, ¿cierto? Los mandamientos de Dios, mucha gente dice, no, es que los mandamientos son aburridos, no hacen sino cohibir todo, ¿no? Resulta que Dios colocó leyes, mandamientos, es para protegernos. Y Él está diciendo que si guardamos esos mandamientos, dice, andando en los caminos de Jehová y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. O sea, si tenemos bendiciones es porque Dios nos introduce, porque nos da, dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, manantiales, que brotan vegas y montes, de trigo, cebada, y siguen mencionando algo que, por ejemplo, acá, tierra donde fluye leche y miel. Tierra en la cual no comerás el pan en escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y sigue hablando de todas las bendiciones que Él nos da, pero también en el versículo 19, si no los guardas, pereceréis. Y yo creo que la clave que tuvo Mardoqueo para enseñar a su hija Esther y para que él y su pueblo se salvaran fue esa: cumplir la palabra de Dios, guardarla, vivirla, no solamente coger lo que me gusta y lo que me es de provecho, sino de verdad cumplirla. Y no es fácil, claro que no, pero con la ayuda y la bendición del Santo Espíritu de Dios que está siempre ahí, como el pastor lo ha mencionado durante el transcurso de este faro, instruyéndonos, ¿cierto?, redarguyéndonos, convenciéndonos de pecado. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios vamos a poder cumplir con su palabra, no siendo perfectos porque pues no lo somos, pero sí, como lo decíamos también hace 8 días, reconociendo cuando nos equivocamos, pidiendo perdón y cambiando nuestro camino, ¿cierto? Entonces, como conclusión, pastor, eso, la clave de la bendición, la clave de guardar nuestras vidas, la clave de permanecer en bendición, si es que eso es lo que queremos, es cumplir con los mandamientos y los decretos. Así como Dios
respaldó su palabra en Mardoqueo y en Esther y en el pueblo judío para esa época, así también Él respaldará su palabra para hoy en día nosotros. La palabra no se quedó como un libro antiguo de historia, la palabra es viva, eficaz, y cada momento y cada día se va cumpliendo y sigue siendo activa en sus bendiciones y en todo lo que ella habla. Amén. Catico, reflexión final rápidamente, porque el tiempo se nos agota. Bueno, pues reflexión rapidita. El libro de Esther nos muestra eventos que no son solamente del pasado, no es que es un libro viejo, que es un libro no, sino nos muestra eventos de hoy en día. Y como reflexión súper final, para las personas que nos están viendo, les puedo asegurar que el que está en contra de Dios no va a terminar nada bien. Y creo que si en algún momento a alguien se le pasa por la cabeza que es que voy a hacer mi vida, que es que todo, lean el libro de Esther o incluso muchísimos libros de la Biblia y nos muestran cómo los que siguen a Dios terminan por un buen camino y en cambio cómo los que van en contra de Dios no terminan muy bien, que digamos. Muchas gracias, Catico. Para mis dos panelistas en esta noche, bendiciones, una feliz noche para las dos y nos reencontraremos en un próximo faro. Y para cada uno de ustedes, las personas que nos han acompañado hasta este punto y hora, los que viralizan este tipo de contenido, los que comparten y los que ven esto incluso en diferido, una bendición especial. Nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo capítulo del Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones.